Problema de examen de electrostática de la UNED. Dice así: dos planos infinitos, uniformemente cargados, con densidades de carga sigma 1 y sigma 2, se sitúan como indica la figura, donde el ángulo θ entre ambos planos es de 45 grados. Calcular el valor de las densidades de carga de ambos planos, sabiendo que la densidad de carga sigma 1 es positiva y que el campo eléctrico en el punto P es igual a 200 multiplicado por el versor U sub I, Newton por Coulomb. Estos son los planos dibujados en perspectiva, con densidades de carga sigma 1 y sigma 2, formando el ángulo de 45 grados, y aquí hay una vista de perfil, así que los invito a ver la resolución. Pincha en listas y ahí encontrarás todos los problemas para que puedas aprobar física sabiendo mucho. Y por favor, suscríbete al canal, que es gratis. Yo te ayudo y tú me ayudas suscribiéndote. Y con eso colaboras para que el canal sea más visible y pueda llegar a más compañeros. Muchas gracias. Y una vez en listas, vas buscando, hay de todo, pero por ahí abajo aparecerá electrostática. Pinchas en electrostática y aquí fíjate que tienes infinidad de problemas y prácticamente todos son problemas de examen, de campo eléctrico, potencial, cálculo de la capacitancia, capacitores, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, aquí tenemos un esquema. Este es el plano con densidad sigma 1 positiva, como dice la letra. Aquí está el otro plano, visto de perfil. No sabemos si su densidad de carga es positiva o negativa en principio, y si sabemos el ángulo que forman ambos planos. El campo eléctrico total en el punto P es un dato. Sabemos que vale 200 Newton por Coulomb y que apunta hacia las positivas. Entonces pensemos lo siguiente. Si esta placa está cargada positivamente, el campo que provocará en el punto P será este que estoy dibujando, es decir, tendrá esa dirección del eje Z y sentido saliente desde la placa. Entonces, pensemos lo siguiente: para que el campo total en el punto P, que será la suma de este campo más el creado por la placa negativa, para que sea este el campo resultante, ¿cómo deberá ser el campo que esta placa cree en el punto P? Veamos, tenemos dos posibilidades: o el campo es hacia afuera o el campo es hacia la placa, no hay otra. Entonces pensemos lo siguiente: si el campo es hacia afuera, si el campo fuera perpendicular y hacia afuera de la placa, nunca la suma de estos dos campos me daría este campo. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos es que el campo apunte hacia la placa, de tal manera que cuando yo sume ambos vectores, tendré este campo que está aquí. Por lo tanto, digamos lo siguiente, que si yo dibujara un paralelogramo, vamos a hacerlo, si trazara una proyección paralela y otra proyección paralela por aquí, me quedaría un paralelogramo, ¿verdad? Entonces, este lado deberá ser igual y paralelo a este, y este lado igual y paralelo a este otro lado. Estas son proyecciones que yo he hecho para hacer el paralelogramo. Entonces, justamente la palabra paralelogramo significa que estos vectores, que estos lados tienen que ser paralelos iguales. En el dibujo no están muy paralelos, ¿verdad? Entonces vamos a ajustar un poquito el dibujo, ahora que ya sabemos cómo tiene que apuntar el campo creado por la placa 2. Entonces, para hacer un buen dibujo, porque eso es importante para poder resolver el problema, primero voy a trazar una proyección por este punto paralela al eje Z. Es esta proyección que estoy haciendo aquí, es una proyección auxiliar. Luego voy a dibujar el campo eléctrico creado por la placa 2, lo voy a hacer así, por ejemplo. Tiene que ser perpendicular a la placa, o sea que más o menos va a tener que venir hasta acá, porque tiene que ser perpendicular a la placa. El hecho de que esté tocando casi o pasando la placa, eso no tiene nada que ver. Esto es un vector
y yo lo puedo dibujar con la medida que quiera, con la escala que quiera. Lo que pasa es que si quiero hacer un buen dibujo tengo que tener en cuenta que quiero hacer un paralelogramo y que este vector tiene que ser perpendicular a la placa. Bien, ahora lo que voy a hacer es desde este punto trazar una paralela a este vector. Vamos a trazar esa proyección de la manera que mejor nos salga, más o menos así. Esto no es fundamental hacerlo en el examen. En el examen lo hacemos lo mejor que podamos. Lo que pasa es que aquí, como tengo tiempo, lo hago así. Y ahora puedo dibujar el otro vector. Ahí lo tenemos. Bueno, como estas proyecciones son auxiliares, las voy a hacer así, punteadita. Y ahora le voy a poner nombre a cada uno de esos campos. Así tenemos el campo E1 creado por la placa 1 y el campo E2 creado por la placa 2. Ya hemos averiguado algo importante. ¿Qué carga tendrá que tener el plano 2 para crear un campo eléctrico que apunte hacia ese plano? Tendrá que tener carga negativa. Así hemos representado la carga negativa que tiene esta placa. Obviamente, las cargas están en los planos. Las dibujamos aquí afuera para que el dibujo quede más claro. Aquí tenemos un ángulo de 45 grados. Para algo nos lo dan, ¿verdad? Evidentemente que lo vamos a tener que utilizar. Entonces vamos a ver en este esquema si podemos encontrar este ángulo. Entonces veamos lo siguiente. Esta proyección es perpendicular a este lado del ángulo de 45 grados. Y este vector E2 es perpendicular a este otro lado del ángulo de 45 grados. Por lo tanto, este angulito que tengo aquí es también de 45 grados. Conociendo este ángulo y el módulo del vector E sub P, tendríamos que intentar calcular E1 y E2 para poder responder a la pregunta del problema, que son las densidades superficiales de cada uno de estos planos. Entonces, por ejemplo, pensando en este ángulo y en este cateto. Este cateto que está aquí, que es el contiguo al ángulo de 45, mide lo mismo que E1, porque esta figura es un paralelogramo. Ahora, aquí hay un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, por lo cual en este triángulo son válidas las relaciones trigonométricas y Pitágoras también. Tangente de 45 grados es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto contiguo. Cateto opuesto es el módulo de E sub P, que es 200, y el cateto contiguo será E1. Hacemos el planteo de la tangente de 45 grados y de ahí despejamos el módulo de E1, que como la tangente de 45 es 1, nos da 200 newton por coulomb. Ahora bien, de acuerdo a la ley de Gauss, podemos plantear que el módulo de E1, esto se demuestra mediante la ley de Gauss, lo podemos escribir como la densidad superficial de carga sigma 1 dividido 2 epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es la constante de permitividad en el vacío o en el aire. Y por lo tanto de aquí podemos despejar la densidad sigma 1, que nos quedará el módulo del campo por 2 por epsilon sub 0. 2 por epsilon sub 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12, Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Recordemos que las unidades de epsilon sub 0 son las inversas de la constante K de Coulomb, que vale 9,0 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado por Coulomb al cuadrado. Bien, entonces, esto nos da 3,54 por 10 a la menos 9, y respecto a las unidades podemos simplificar Newton entre Newton, el cuadrado del Coulomb con Coulomb, y nos queda Coulomb por metro cuadrado, que justamente es la unidad de densidad superficial de carga. Coulomb por metro cuadrado. Listo. Ahora vamos a ver cómo podemos calcular la densidad 2. Nuevamente volvemos al triángulo y vemos que si planteo
el seno de 45 grados es el cociente entre el cateto opuesto, que es E sub P, 200, dividido la hipotenusa, que es E sub 2. Y por lo tanto de ahí sacaremos E sub 2. Despejando, E sub 2 nos da 282,8 newton por coulomb. Y ahora haremos el mismo procedimiento. Sabemos que E sub 2 será igual a sigma 2 sobre 2 epsilon 0. Y esto nos permitirá calcular sigma 2. Hacemos operaciones, despejamos sigma sub 2, que nos da 5,0 por 10 a la menos 9 coulomb por metro cuadrado. La densidad superficial de carga no es ni positiva ni negativa. Simplemente me indica la cantidad de carga en coulomb por cada metro cuadrado de área del plano. Pero a veces, para expresar que la carga que contiene el plano es negativa, hemos visto que se le pone un signo de menos aquí adelante. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con este signo de menos por lo que acabo de decir, pero por la duda lo pongo porque si hay profesores que lo ponen, que a ustedes no les parezca extraño. Bueno, un problema que no es difícil, había que mirarlo un poquito, nada más. Espero que les haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias.